sea, va a ir hacia adentro, se vagina. Y vemos que la parte de acá, la parte de la cima, ya, los pliegues, estas células se van a diferenciar, van a cambiar, van a diferenciarse las otras células neuroectodérmicas. Y después que se va juntando, estas células que ya están diferenciadas salen. Entonces se pliega y se junta formando un tubo. Ya, el tubo neural. Ese tubo se pellizca el ectodermo y se separa. Pero esas células que han estado en la cima de los pliegues también salen. ¿Para formar qué? Las células de la cresta neural. ¿Qué va a formar el neuroectodermo? El tubo neural. ¿Y el tubo neural qué va a formar? ¿Ah? El sistema nervioso central. ¿Quién forma el sistema nervioso periférico y autónomo? Las células de la cresta neural. ¿Ya? Ok. Perfecto. Lo hemos explicado. Está primero en una placa de ectodermo, neuroectodermo. Después se va imaginando, va hacia adentro. Y vamos a ver acá cómo estas células cambian, se ven diferentes, se diferencian entre las células de la cresta neural. Al momento que se juntan vemos que las células se separan formando la cresta neural, la cual a su vez se divide en dos, formando costados las crestas neurales. El tubo neural y la cresta neural. ¿Ya? El tubo neural está a lo largo, es largo. Más o menos a la altura del cuarto somite para arriba, va a formar ¿qué? El encéfalo. O sea, de todo el tubo neural, los 2/3 del tubo neural van a formar el encéfalo. Y el tercio inferior va a formar la médula espinal. ¿Ya? ¿Y cuál? O sea, más o menos a qué altura nos ubicamos a la altura del cuarto somite. A la altura del cuarto somite vamos a ver que 2/3 para arriba se convierten en encéfalo y tercio para abajo se convierte en médula espinal. ¿Ya? No, estamos con Moore. Nosotros trabajamos con Moore. El ARMA es un libro muy resumido. A la tercera semana, no solamente el neuroectodermo se pliega formando el tubo neural, sino que inmediatamente ese tubo neural va a empezar a presentar unas dilataciones en la parte superior, en medio y en la parte inferior. En la parte superior, ¿qué se va a formar? El prosencéfalo. ¿Ya? Esa parte de acá dilatada, prosencéfalo. Lo de en medio, mesencéfalo, y lo de abajo, romboencéfalo. Eso es a la tercera semana. A la quinta semana, vamos a ver que este prosencéfalo, o sea, la parte superior del prosencéfalo, estamos hablando de los 2/3 superiores del tubo. A la quinta semana vamos a ver que este prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo no sufre división, persiste como mesencéfalo, y el romboencéfalo se divide en dos: en mielencéfalo en la parte inferior y en metencéfalo en la parte superior. Sí, alguien en la presentación para que veas. Primero nosotros vamos a hablar del tercio inferior del tubo neural, o sea, el que va a formar que la médula espinal, ¿no? Nosotros vamos a ver, aparte como dice el límite, vamos por el cuarto somite para abajo, ¿ya? El tercio inferior, vamos a ver que aquí lo vemos. Entonces nosotros a este tubo neural, ¿qué hacemos? Le hacemos un corte transversal. Y lo volteamos. Y vamos a ver así. ¿Ya? Al tubo neural cortado con sus crestas neurales a los costados. Ya vamos a ver. Sacamos esto antes de, cuando está delgado todavía el tubo neural, sacamos un corte, hacemos un corte y vamos a observar. ¿Qué observamos? Observamos cómo es el epitelio. Es un epitelio pseudo-estratificado. Parece que fueran varias capas, pero es una sola capa. Es pseudo-estratificado, cilíndrico, o sea, células cilíndricas altas. ¿Ya? Ahora, la primera capa que se forma, llamada también capa ventricular,
¿ya? Es el primer grosor o lo original del tubo neural, capa ventricular o también capa ependimaria. Capa ependimaria, no, esta es la zona ependimaria, lo de acá es capa ependimaria o capa ventricular. Esta capa tiene la capacidad de formar todas las células, neuronas, las células macroglias, las células gliales son las células de sostén, a excepción de que de las células de Schwann. Las células de Schwann no las forman acá en la capa ventricular, ¿ya? Porque ahí las células de la cresta neural se diferencian a las células de Schwann. ¿Okay? ¿Qué más van a formar? Van a formar también las células ependimarias. Estas son las células ependimarias las que van a salir de acá y se van a mirar y van a tapizar todo ese orificio que está en la parte de en medio. Todo eso, cuando tenemos un tubo, la parte de en medio tiene un orificio. Todo eso lo tapiza las células. Las primeras células en formarse, ¿cuáles son? Los neuroblastos, que van a originar las neuronas. Como hay gran proliferación y hay gran cantidad de formación de neuroblastos, ¿qué sucede? Se va a formar otra capa, que es la capa intermedia. ¿Ya? Entonces, pero en la capa intermedia y en la capa ventricular se van a ubicar solamente el soma de la neurona. Y la parte del axón va a ir hacia afuera, ¿ya? Hacia una tercera capa, que es la capa marginal. O sea, el inicio es así. Y después vamos a ver que se convierte así, en esta capa. Primero vamos a observar la capa ventricular, que existe y la que origina todas las capas. Después forma, como hay gran proliferación, necesita más espacio, se forma otra capa. Es la capa intermedia de acá. Y los axones, todos los axones, o sea, acá están los somas, los axones van hacia esa parte de acá, hacia la capa marginal. Y la capa marginal, como está compuesta solamente por axones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a formar? La sustancia blanca. ¿Ya se dio en histología? ¿No? ¿Neuroanatomía? Bueno, más o menos. Apreciar hecho pre. ¿Ya? Entonces, la sustancia blanca es la que va a formar, es la que está formada ¿por qué? Por axones. ¿Ya? Entonces lo ubicamos acá. La capa intermedia, también llamada capa de manto. ¿Ya? Y la capa ventricular o capa ependimaria. Entonces, como digo, primeras células neuronas, se ubican acá y acá. Segundas células que se forman, las células gliales o células de sostén. ¿Qué células? Células macróglias. ¿Cuáles? Los astroblastos y los oligodendroblastos. Los astroblastos que van a formar ¿qué? Los astrocitos, que se encargan de la nutrición y forman la barrera hematoencefálica. Y los oligodendroblastos que van a crear los oligodendrocitos, ¿qué hacen? Van a formar la mielina, ¿dónde? Dentro del sistema nervioso central, o sea, dentro de la médula o dentro del encéfalo, y ya las células oligodendrocitos van a envolver, ¿ya? A envolver los axones, ¿ok? Formando la mielina. Y las terceras células que tienen que formarse son las células ependimarias que tapan.